Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su poderoso y glorioso nombre. Y damos gracias a Dios por su inmenso amor y misericordia para con todos los hombres sobre la faz de la tierra, en el nombre de Jesús. Por su perdón y por su ayuda hacia toda persona que ha pecado. Gloria al Señor. Muy buenos días para todos y bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Bienvenidos a conocer la verdad de Dios, y la verdad de Dios nos hará libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para lograr tres cosas en el ser humano y en cada familia: separar al hombre de Dios y de sus principios, traer caos a su vida y a su hogar, y conducirlo a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que no permita que el diablo lo separe a usted de Dios y de sus principios. No permita que el diablo traiga caos a su vida, a su hogar. No permita que el diablo le conduzca a una condenación eterna en el lago de fuego. Venga y conozca lo que Dios dice en su palabra acerca de cualquier adversidad que usted esté viviendo. Sea usted, su cónyuge, sus hijos, sus padres, qué sé yo. Venga y conozca lo que el Señor dice, para que se cumpla en usted la palabra que el Señor dice, que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo librará de sus aflicciones, enviará su palabra para sanarlo y para librarlo de la ruina. No quiere Dios nuestra angustia, no quiere Dios nuestra preocupación, no quiere Dios nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestro miedo, nuestra opresión. No la quiere, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y está dispuesto, escuche bien, y está dispuesto que cualquiera que clame a Él estando en ese estado, está dispuesto a enviarle una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Así que Dios está atento y está dispuesto con todo su corazón a ayudarnos. Ahora solo falta que usted clame al Señor. Si usted está viviendo esos momentos de angustia, de preocupación, de ansiedad, de miedo, de estrés, de opresión, de depresión, clámele ahí donde está el Señor. Pídale al Señor que intervenga su vida, que intervenga su cónyuge, sus hijos, qué sé yo, que intervenga en esa salud, que intervenga en la economía, en el nombre precioso de Jesús. Pídaselo de todo corazón y hoy mismo el Señor enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Estoy completamente seguro en el nombre precioso de Jesús, que aunque yo no conozco la situación por la que usted está pasando, Dios sí la conoce y dará una palabra a través de mí para sanarle y para librarle de la ruina, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que pedimos en esta mañana al Señor, como siempre, que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia para los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Como siempre, Dios tiene la mesa preparada. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Aleluya. Dice el Salmo 23, el Salmo del pastor y de las ovejas. Dios ha preparado para nosotros un tema muy especial titulado El Espíritu Santo y el Reino de Dios. Escuche bien, el Espíritu Santo y el Reino de Dios. Y tenemos un texto base que dice así en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio de todo este caos, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué era lo que iba a hacer el Espíritu Santo? Que cada palabra que saliera de la boca de Dios, el Espíritu Santo la iba a ejecutar para hacerla una realidad. Por eso cuando el Señor dijo, hágase la luz se hizo, porque el Espíritu Santo ejecutó la palabra para que la palabra tuviera su
respaldo, su respuesta, tal cual Dios la estaba diciendo. Y esto es muy importante conocerlo y entenderlo, porque es el principio de Dios para siempre y por siempre. Que cada palabra que nosotros digamos con fe, con seguridad, con autoridad, el Espíritu Santo de Dios la confirmará con las señales prometidas. La palabra del Señor no volverá vacía en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Ahora escuche bien, el Espíritu Santo, autor de la Biblia, dejó registrado en los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis la intención original de Dios al crear el hombre y ponerlo sobre la tierra. Génesis 1 y 2 muestra la intención de Dios con el ser humano al crearlo y ponerlo sobre la tierra. Génesis 1 y 2 enseñan sobre la creación perfecta de Dios, donde el hombre no había pecado, no habían demonios, no había Satanás, no había muerte, no había dolor, no había sufrimiento, no había angustia, no había tristeza, no había estrés, no habían problemas, no habían opresión o depresión, no habían enemistades. El Génesis 1 y 2 muestra la obra perfecta de Dios en el hombre, la intención de Dios con el hombre sobre la tierra, el propósito que Dios tenía al crear al hombre sobre la tierra. Y es muy importante que estemos atentos para que podamos sacarle provecho a esta enseñanza que Dios nos tiene para hoy en el nombre precioso de Jesús. Hoy en día, el que quiera saber cómo ser feliz debe conocer lo que perdió, el medio de adquirirlo y tomarlo. Escuche bien, toda persona que quiera ser feliz en la vida, toda persona debe de buscar, debe saber qué fue lo que perdió. Y para nosotros poder saber lo que perdimos, necesitamos sumergirnos en la escritura de Génesis 1 y 2. Donde muestra la obra perfecta de Dios, la intención perfecta de Dios con el hombre sobre la tierra en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que vamos a ir sobre un recorrido por el libro de Génesis en el nombre de Jesús. La palabra del Señor entonces nos va a mostrar en primera instancia, escuche bien, en primera instancia nos va a mostrar que Dios es rey, que Dios es rey. En 1 Samuel 8:7 dice la palabra del Señor: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo con todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios era rey sobre la creación. Escucha bien, el propósito de Dios al crear al hombre sobre la tierra, al ser Dios el creador, al ser Dios rey, Dios tenía la intención de hacer de la tierra una colonia del reino. En el reino existe una monarquía y Dios quería establecer esa monarquía, traerla a la tierra y establecer su reino en la tierra con los hombres, para que la tierra se convirtiera en una colonia del reino, con los mismos principios, con la misma gloria, con el mismo poder, con la misma paz, con la misma autoridad y con muchas bendiciones que estaban en el cielo. Dios las estaba proyectando hacia la tierra con los hombres. Así que vamos a ver cómo era esa intención de Dios. Entonces lo primero que vamos a mirar aquí era que Dios es rey. Escuche bien, Dios es rey. Y Dios es el creador. Y Dios es el formador del hombre. Y Dios tenía una intención con el ser humano. Y es lo que vamos a conocer en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Escucha bien esto. Un rey cuida, sustenta, protege y vela por el bienestar de su gente. Y esto era lo que Dios era precisamente. Todo lo que Dios creó, las plantas, el sol, el agua, el aire, las frutas, todo lo que Dios creó, lo creó pensando en el bienestar del hombre. Y cuando puso el hombre sobre la tierra, Dios quería que el hombre fuera feliz. Y creó unas circunstancias para el hombre alrededor, pero también dentro del hombre. Entonces nuestro segundo punto en esta mañana va a ser el Edén era una colonia del reino de Dios. En Génesis 2, 16, 17 vemos la palabra de Dios que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Escucha que esto es muy importante. El rey pone las leyes y las consecuencias para el que las viole, sin consultar con nadie. Este versículo nos muestra que Dios no consultó con nadie para poner la ley y para establecer las consecuencias. Y las consecuencias si desobedecían era la muerte. Porque eso es lo que se vive en una monarquía. El rey es el que dicta las leyes. El rey las establece y el rey establece las consecuencias o los beneficios. Entonces, como Dios es rey y como Dios decidió establecer en la tierra una colonia del reino, entonces Él establece las leyes. Y aquí la única regla que el Señor le puso a los hombres es: de todos los árboles del huerto pueden comer, de todos los árboles que están sobre la tierra pueden comer, pero de este árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal no van a comer, porque el día que coman de él ciertamente van a morir. Y la palabra morir no es dejar de existir. La palabra morir es apartarse de Dios. Y como Dios es la vida, entonces el hombre moriría espiritualmente. Así que vamos a mirar el desarrollo de esta creación preciosa del Señor. Número 3. El hombre pertenecía a la familia real. Escuche que esto es glorioso. En Génesis 1:26 dice la palabra del Señor así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces la intención de Dios fue crear el hombre a su imagen y semejanza. Cuando oímos que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, es que el hombre iba a aportar la naturaleza de Dios, iba a aportar la semejanza de Dios, las cualidades de Dios, el carácter de Dios, iba a aportar la moral de Dios, la santidad de Dios, iba a aportar los pensamientos, los sentimientos y los deseos de Dios. Por lo tanto, el hombre sería un real hijo de Dios, con su naturaleza, para obedecer a Dios de una manera especial y gloriosa, para que como hijo pudiera disfrutar de su padre y de sus beneficios. El hombre entonces, con la imagen y semejanza de Dios, venía poseyendo dignidad, integridad, rectitud, santidad, la moral de Dios. El hombre era en la expresión de la palabra semejante a Dios, con la imagen de Dios para vivir en esta tierra. En Génesis 2:7 dice la palabra del Señor que Dios forma al hombre de dos partes. El hombre está formado por dos partes: por la tierra, que le da una naturaleza humana como nuestro cuerpo, algo natural que todo el mundo ve, pero con el soplo de vida que Dios sopló sobre ese barro, y que fue el hombre un ser viviente, le dio algo sobrenatural. Por eso el hombre siempre está buscando, cuando tiene problemas o dificultades, normalmente el hombre se agarra la cabeza y mira al cielo. Sea ateo, sea brujo, sea hechicero, sea lo que sea, el hombre sabe que hay algo arriba, que hay alguien arriba. No sabe que es alguien, sabe que hay algo arriba, que lo puede ayudar, que lo puede socorrer, y puede mirar hacia arriba de una forma intencional. Porque aunque inteligentemente el hombre no reconozca a Dios, el espíritu y el alma del ser humano sabe que hay un Dios creador, hay un Dios que lo creó. Aunque este intelecto pueda negar a Dios, el ser interior no puede negar a Dios, porque el espíritu y el alma son el soplo y el aliento de Dios en la vida del ser humano. Por eso entonces, por más malo que sea el hombre, por más perverso, por más torcido, por más corrupto, dentro de su interior hay sentimientos de nobleza, hay sentimientos de misericordia, hay sentimientos de bondad. Aunque a veces la desgracia del ser humano en el día de hoy es tan impresionante, no se ve, pero que está dentro de él, creados a la imagen y semejanza de Dios. Escuche bien esto: el hombre fue hecho como Dios. Y como el hombre fue hecho como Dios, entonces pertenecía a la realeza. Entonces tenemos un rey, tenemos un reino y tenemos una familia que pertenece a la realeza, porque Dios estaba formando así
en la tierra la colonia, una colonia del reino de los cielos, para que en la tierra existiera el gobierno del cielo y el hombre pudiera tener el bienestar que tanto anhela tener en el nombre precioso de Jesús. Número 4, el hombre tenía la bendición de Dios. En Génesis capítulo 1 versículo 28, la parte A, dice la palabra del Señor: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Escucha esto: y los bendijo Dios. Y esa palabra bendición es que ellos tendrían todo lo que necesitaban para ser felices, todo lo que necesitaban para su bienestar, para la armonía, lo que fuera, lo que necesitaran, tenían la bendición de Dios. Escúcheme, la bendición. Y esa bendición satisfacería al ser humano de una manera preciosa y sobrenatural, en el nombre precioso de Jesús. La bendición de Dios, dice la palabra del Señor, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, en el nombre precioso de Jesús. Y número 5, el hombre tenía dominio para señorear. En Génesis capítulo 1 versículo 28, la parte B, dice la palabra del Señor: llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios mandó al hombre, le dio la autoridad, le dio el dominio para que el hombre señoreara sobre la tierra y para que sojuzgara. En otras palabras, para que el hombre juzgara bajo lo establecido por Dios. Por lo tanto, si Dios había dicho que de ese árbol no se comía, porque si se comía de ese árbol se iba a morir, eso era la manera como el hombre tenía que juzgar. No podemos comer de este árbol, porque el día que comamos vamos a morir. Eso lo sabía Adán, eso lo sabía Eva, y eso lo debían de saber Caín y Abel y toda su descendencia, porque todos íbamos a juzgar bajo lo establecido por Dios, para que el hombre mantuviera la vida eterna, para que el hombre mantuviera la felicidad y la libertad, para que el hombre mantuviera el bienestar y la plenitud. No podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces aquí vemos que el propósito de Dios era darle al hombre dominio sobre la tierra. Escucha que esto es muy importante. En la tierra no manda Dios, en la tierra no manda el diablo, en la tierra manda el hombre. Dios le dio el señorío al hombre sobre la tierra, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Es una creación preciosa y gloriosa lo que Dios había creado. Entonces Dios había creado la tierra, los cielos y la tierra, había creado todo lo que había sobre la tierra, puso al hombre sobre la tierra, y así estableció Dios una colonia, una colonia del cielo en la tierra. Una extensión de su reino, donde se iban a practicar los mismos principios, el hombre a la imagen y semejanza de Dios, viviendo y disfrutando la presencia de Dios, comunión, amistad, relación con Dios, porque el hombre iba a vivir, a tener esa comunión con Dios, como lo muestra la palabra del Señor, que Adán hablaba con el Señor todos los días, y era su relación, era su comunión, y era el placer de Dios, relacionarse con el hombre, creado a su imagen y semejanza, en santidad, en pureza, en dignidad, en integridad, en rectitud. El hombre disfrutaba de Dios, disfrutaba de la creación. Por lo tanto, había una creación espectacular, había una familia gloriosa, había promesas de eternidad preciosas en el nombre precioso de Jesús, para que el hombre nunca estuviera angustiado, ni preocupado, ni estresado, ni ansioso, ni temeroso. Nada de esas cosas había en la creación original de Dios para con el hombre en la tierra. Pero el capítulo 3 nos muestra, el capítulo 3 de Génesis nos muestra la tentación de Satanás, la caída del hombre y las consecuencias. Génesis capítulo 3 nos muestra que el hombre dejó a Dios. Escúchame bien esto: el hombre dejó a Dios por irse con Satanás. Y esto es un principio que cada uno de nosotros debemos de conocer, de entender y aplicar a nuestras vidas. Cuando Dios me dice que no haga algo, y cuando yo lo hago, estoy desobedeciendo a Dios para obedecer a Satanás, que es el que me impulsa, el que me habla, el que me incita, el que me estimula para desobedecer a Dios. Por lo tanto, todo ser humano en la tierra está en ese parámetro: o está con Dios y obedeciendo a Dios,
o está contra Dios obedeciendo a Satanás. Adán y Eva no obedecieron a Dios y se fueron con el consejo, tras el consejo de Satanás, y dejaron a Dios por seguir al diablo. Por lo tanto, llegó entonces, el hombre murió espiritualmente al hacer esa decisión. Porque la vida, la plenitud del ser humano, la fuente del amor, la fuente de la luz, la fuente de la gracia, la fuente de las virtudes correctas estaban en Dios. Y al el hombre dejar a Dios y unirse a Satanás, entonces lo agarró la oscuridad, lo agarró la sombra, lo agarró la muerte, lo agarró el miedo, le agarró la vergüenza, lo agarró la culpa, lo agarró un estado que nunca antes había vivido. De tanto era el estado que vivió el hombre, que se escondió de la presencia de Dios. Porque eso les trajo vergüenza y les trajo miedo. Ahí nació el miedo, ahí nació el caos, cuando el hombre dejó a Dios por irse con Satanás. Escuche esto: en medio de las consecuencias aparece el amor compasivo de Dios. En Génesis 3:15, Dios promete que un día el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Que aunque Satanás hería el carcañar del hijo de la mujer, que eso fue lo que Satanás creyó haber logrado con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que lo había desterrado. Pero recordemos que él murió, pero también resucitó en gloria. Pero Jesús resucitó para aplastarle la cabeza a Satanás en el nombre precioso de Jesús. Al sacarlos del Edén, escuche bien esto, al sacarlos Dios, Adán y Eva, del Edén, se crea el mundo. El mundo no existía. Existía la tierra, existía el jardín del Edén, que era un paraíso, que era la extensión del reino de Dios en la tierra, era una colonia del cielo en la tierra, y el hombre le correspondía, en la medida que iba procreando y multiplicándose, extender el reino hacia toda la tierra. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, hoy tendríamos el reino de Dios en todos los confines de la tierra. En Brasil, en Colombia, en Canadá, en Australia, en todas las partes de la tierra, esto sería una maravilla. Todos bajo el gobierno de Dios, todos en amor, todos en unidad, todos sanos, todos felices, todos en armonía, todos en libertad. Pero hoy no es así. Porque cuando el hombre desobedeció a Dios y Dios los sacó del huerto del Edén y los echó fuera, se creó algo que se llama el mundo. Aquel mundo que el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo está bajo el maligno. Entonces se creó un mundo, y la palabra mundo se llaman sistemas. Y podemos hoy ver la realidad de la consecuencia de esta dura realidad. Todos los sistemas de la tierra, llámese familia, llámese educación, llámese comunicación, llámese deporte, llámese lo que sea, toda disciplina en la tierra es anti Dios, es anti los principios de Dios. La misma religión de la tierra es anti Dios, porque están contra la palabra, contra los principios de Dios. Y todo lo que se pone contra los principios de Dios es mundo. Y todo lo que sea mundo está bajo el maligno. El que controla ese mundo es Satanás. Lo dice 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Que el Dios de este mundo, que este mundo está bajo el maligno. Y en 2 Corintios 4:3-4 dice que el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, el cual es la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Así que tenemos aquí una triste y dura realidad. Se creó un mundo bajo el maligno. El hombre ya no está en el reino, el hombre está en el mundo, bajo el gobierno de Satanás, siguiendo las instrucciones de Satanás. Y es tan dura esta realidad y tan contundente esta realidad, que el primer asesinato de la tierra fue cuando un hermano mató a su hermano. Cuando Caín mató a Abel. Cuando Dios le dijo a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? Escucha esto bien. ¿Por qué estás triste?
Si lo que has hecho es bueno, no hay problema, lo hiciste, está bien. Pero el mal está fuera de ti, y de ti depende si te enseñoreas del mal o el mal se enseñorea de ti. Parece ser que Caín no le quiso hacer caso al Señor y siguió con su tristeza y siguió con su enojo. Luego llamó al hermano y lo invitó a cazar y lo mató. Que tú, escúchame bien esto, que la tristeza y el enojo no sean tus compañeros. Porque la tristeza y el enojo son armas de Satanás para autodestruirnos, para destruirnos a través de nosotros mismos. Aleja de tu casa, aleja de tu corazón la tristeza y el enojo, porque son medios contundentes para Satanás destruir nuestra vida. Entonces, el hombre se creó el mundo y todos, después de ese momento, toda la descendencia de Adán nace en el mundo. Y es interesante con lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero después del hombre pecar, dice la palabra del Señor, que la descendencia de Adán era de acuerdo a la imagen y semejanza de Adán, no de Dios, sino de Adán. Entonces se establece el mundo. Y en el mundo, lo más parecido al reino de Dios es lo que es una religión, donde tristemente todo el mundo nace matriculado. Desde niños nos matriculan en una religión, en la religión de nuestros padres. Toman decisiones por nosotros, nos bautizan, hacen pacto por nosotros, cuando realmente la relación con Dios es personal. Y cuando Jesús vino a esta tierra y miró el mundo, dijo estas palabras: este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. En vano es su honra, porque han cambiado los mandamientos de Dios por doctrinas de hombres. Y esto aquí, cada uno de nosotros nos tenemos que mirar y confrontar. Realmente, ¿qué es lo que nosotros seguimos? ¿Lo que nos dice el hombre o lo que nos dice Dios? Y escucha lo que te voy a decir y vamos a terminar con lo siguiente. Jesús, el hijo de la mujer, acuérdese que Dios dijo que el hijo de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. Jesús, el hijo de la mujer, cuando vino a este mundo, dijo, en Juan capítulo 18, 36, dijo estas palabras: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo soy rey, pero mi reino es de este mundo. Y escuche que esto es muy impresionante lo que Jesús dijo. Lo que Jesús estaba diciendo es que ni Él, ni el Padre, ni el Espíritu Santo operaban en el mundo para gobernar o para dirigir o para proteger. El mundo, es claro que el mundo está bajo el maligno. Y ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo operan para gobernar a los hombres o proteger a los hombres en el mundo. Dios opera en su reino. Dios protege a los que están en su reino. Dios cuida a los que están en su reino. Dios sustenta a los que están en su reino. Porque los que están en su reino son sus hijos. Los que tienen su ADN. Los que tienen su naturaleza. Los que tienen la autoridad. Los que un día estando en el mundo se arrepintieron, reconocieron que Jesús era su Salvador, le entregaron su vida, lo recibieron en su corazón, le pidieron salvación y el perdón de sus pecados, y lo que hizo Jesucristo fue tomarlos del mundo y trasladarlos al reino. Entonces guarda esta verdad en tu corazón. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo y el reino de Dios. Estamos diciendo que el propósito de Dios al crear al hombre fue establecerlo en su reino, bajo la cobertura y bajo la protección y el sustento de un rey, haciéndolos sus hijos con su naturaleza, dándoles la bendición, dándoles la autoridad y poniéndolos a señorear sobre la obra de sus manos. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios para obedecer a Satanás, cuando el hombre dejó el principio de Dios para seguir el principio de Satanás, entonces dejó a Dios. Por lo tanto, Dios lo sacó del huerto del Edén y se produjo el mundo. El mundo donde después de Adán y Eva
Todos nacemos en el mundo. Todos nacemos en el mundo. Pero lo interesante en todo esto es que el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús vino para sacar a todos los que estaban en el mundo bajo la esclavitud del pecado, bajo la muerte y bajo la condenación, para trasladarlos a su reino. Yo no sé cuál es tu experiencia, yo no sé cuál es el conocimiento, yo no sé cuál es tu relación con Dios, pero quiero decirte algo muy serio en esta mañana. Dios tiene el propósito con su Hijo de restaurar todas las cosas, en cada persona que estando en el mundo, en pecado, esclavo del pecado, bajo los sistemas del mundo, reconoce que Jesús vino a salvarle, reconoce que Jesús vino a perdonarle, reconoce que Jesús vino a ayudarle a salir de esa esclavitud de muerte, de condenación y de maldición. Cree en Él, lo recibe en su corazón, le pide salvación, le pide perdón de sus pecados y le pide el cambio de su vida. Si ese es tu caso, si tú no estás en el reino, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando del Rey, disfrutando del reino, disfrutando de ser miembro de la familia real, con el ADN de Dios, con la imagen y semejanza de Dios en tu vida, con la bendición de Dios y dispuesto y capacitado para señorear, teniendo dominio, entonces estás en el mundo. Y hoy puedes decirle ahí donde estás al Señor que te saque de ahí. Hoy puedes decirle a Jesús que te salve. Hoy puedes pedirle a Jesús que te perdone. Hoy puedes pedirle a Jesús que te cambie. Hoy puedes decirle a Jesús que no quieras estar más en el mundo ni en los sistemas del diablo, porque cada día están generando muerte, desgracia y destrucción. Hoy puedes elegir ahí donde estás, decirle al Señor que quieres estar en su reino, que quieres estar bajo la cobertura del Rey, que quieres ser parte del linaje de Dios, de la realeza de Dios, de los hijos de Dios con su naturaleza, que quieres ser parte de la bendición de Dios y que quieres tener el dominio y la autoridad para nunca más volver a ser esclavo. Así que en esta mañana yo te invito a que ahí donde estás tomes una decisión en tu vida. Jesús está a tu lado, esperando que lo invites a entrar, esperando que creas en Él y que lo recibas como tu Salvador personal. Y hoy mismo, en este mismo instante, Dios te sacará como un día me sacó a mí, siendo adicto a las drogas, a la lujuria y al licor, encadenado allí en el mundo, esclavo del mundo y de las adicciones. El día que le dije a Jesús, perdóname, sálvame y cámbiame. El día que le dije a Jesús, Jesús, entra en mi corazón y haz de mí la persona que Dios quiere que yo sea, Jesús entró instantáneamente en mi vida y me sacó de esa olla, me sacó de ese lodazal, me sacó del pecado, me sacó de la maldición, de la desgracia, de la angustia, la desesperación, de las adicciones. Me sacó y me cambió, me salvó, me perdonó y me hizo una nueva criatura, me hizo un hijo de Dios con la naturaleza divina. Y hace 36 años que tuve la experiencia con el Señor y quiero terminar mi vida sirviéndole al Señor en el mismo camino y con el mismo Dios. Hoy también para ti, porque Dios no hace acepción de personas. Hoy Dios te está llamando al arrepentimiento. Hoy Dios te está llamando a que vengas a Él. Hoy Dios a través de esta palabra te está diciendo, deja el camino del doble ánimo, de la religiosidad, deja el camino del engaño y de la mentira y ven a la verdad. Conoce la verdad que estás recibiendo esta mañana y Dios te hará libre. Dios hará de ti una nueva criatura y te bendecirá con el propósito con que Él te creó, con el propósito con que Él tuvo en la intención original con cada ser humano. A través de Jesús Él restaura esa creación. Así que le doy gracias al Señor por tu vida, le doy gracias al Señor por su palabra y le doy gracias al Espíritu Santo que está entre nosotros, aleluya, ayudándote a creer, ayudándote a entender y ayudándote a tomar una decisión poderosa en el nombre precioso de Jesús para tu salvación. No volverás a ser la misma persona, porque ese 25 de junio del 87 nunca volví a ser la misma persona. Y alabo a Dios y glorifico al Señor por su salvación tan grande y gloriosa que también es para ti en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos la intención original en el libro del Génesis, Señor Dios de los cielos. La intención que tuviste gloriosa con cada ser humano al crearnos a la imagen y semejanza tuya, Señor Dios de los cielos. Aleluya.
Gracias, Padre, porque a pesar de que nuestros primeros padres desobedecieron y todos nacimos en el mundo, enviaste a tu Hijo a salvarnos, enviaste a tu Hijo a buscarnos, enviaste a tu Hijo a rescatarnos, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, enviaste a tu Hijo, Señor, a dar su sangre por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos, Señor, desde los cielos y traernos de nuevo a casa, traernos de nuevo al reino de los cielos, aleluya, de nuevo a tu presencia, bajo el gobierno del Rey, bajo la vida del Rey, Señor, desde los cielos, aleluya, en tu reino, para ser parte de la familia real desde los cielos, aleluya, con tu bendición, Señor, desde los cielos, aleluya, y con la autoridad y el señorío para gobernar y para administrar las obras de tus manos, Señor, desde los cielos, en el nombre precioso de Jesús. Señor, gracias, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por cada vida que hoy toma su decisión por Jesucristo. Por cada vida, Señor, que hoy toma la decisión de volver a la intención original con que fuimos creados, Señor, desde los cielos, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y quiero recordarles que esta historia continuará la próxima semana. Va a estar atento a la palabra del Señor, cómo continúa la restauración gloriosa de esta maravillosa obra del Señor en la vida del ser humano, para que también el reino, el rey, el reino, la realeza, la bendición y la autoridad sea restaurada en ustedes de una manera sobrenatural y gloriosa, sin esfuerzo, solo por la fe. Dios los bendiga.